BJ Penn was born to fight. Lightweight ever. Look at this brutal grab. That jab early. Este video va del top 3 histórico del peso ligero, las 155 libras de UFC. Tema del que se está hablando mucho luego de la impactante victoria de Charles Oliveira a Beneil Dariush y los récords que tiene el brasileño en UFC y en la categoría. Soy José y esto es Fans Combat. La categoría de peso ligero ha sido una categoría plagada de talento a lo largo de la historia de la UFC. Por eso nos ha regalado muchos combates emocionantes y hasta memorables. Muchas figuras reconocibles y mucha competencia. Lo que poco se ha visto es un dominio por un solo peleador. En realidad, el dominio se ve poco en la UFC. Por eso lo que han hecho figuras como Jon Jones en las 205 libras, Anderson Silva en las 185 y GSP en las 170 es algo especial. Algo así nunca se ha visto en las 155 libras. Eso no me lo esperaba. Y aunque siempre es polémico decir cuál es el ligero más grande de la historia, existe un consenso casi generalizado sobre cuáles son los 3 ligeros más importantes. La polémica surge al colocar a uno de esos 3 por encima del resto. A continuación te voy a dar un resumen de los méritos de cada uno para estar en ese podio y al final te digo cuál es mi orden. Como es algo subjetivo, te invito a que tú también dejes tu top en los comentarios. Si te está gustando el video, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Muchas gracias por el apoyo. Voy a empezar por orden de antigüedad, así que el primero tiene que ser BJ Penn. Si llevas poco tiempo siguiendo la UFC, te debe sorprender que BJ Penn forme parte de este podio, porque no sabes quién es o porque la imagen que dejó hacia el final de su carrera fue lamentable, yéndose de la UFC con 7 derrotas consecutivas. Algunas personas consideran que BJ Penn dañó tanto su legado que no debe ser considerado como uno de los mejores de la historia, con lo que no estoy para nada de acuerdo, porque no es la primera vez que pasa en la historia de los deportes de combate. También porque algunos de los criterios que se utilizan normalmente para valorar la carrera de un peleador son qué hicieron en su prime, en el momento más alto de su carrera, en la plenitud de sus habilidades o desde algún punto hasta llegar allí. Salvo muy pocas excepciones, todos los peleadores se quedan un poco más allá de su mejor momento y durante ese tiempo acumulan derrotas. Claro que el caso de BJ Penn es un caso atípico y extremo. ¡Te he vuelto a caer! Para tomar un ejemplo actual en la UFC tenemos a Kamaru Usman, que es uno de los mejores welters de la historia, pero viene de 2 derrotas consecutivas y es posible que acumule algunas más, pero eso no borrará su legado. Otro criterio es que si estamos hablando del mejor peso ligero, no debemos tomar en cuenta lo que hizo en otra categoría, bueno o malo, victorias o derrotas. A la hora de elegir al más grande de la historia, uno de los criterios que más pesa es el dominio. Un ejemplo de eso es Michael Jordan. Jordan es considerado por muchos el basquetbolista más grande de todos los tiempos, pero él no es el basquetbolista que tiene los mejores números de la historia. Lo que sí es definitivo es que fue el más dominante durante toda su época. Trasladando todo esto a nuestro tema, el mejor ligero de la historia, entonces un criterio general, pero no el único, sería el peleador que haya sido más dominante en el peso ligero de la UFC durante su prime. De aquí se pueden desprender otros aspectos, como puede ser el de las defensas del título. Porque qué mayor demostración de dominio que ser el campeón y ganarle a los retadores que se suponen son lo mejor de lo mejor en ese momento. Ya después otros pueden tomar en cuenta la cantidad de victorias, la cantidad de derrotas, la longevidad. Recuerden, todo esto dentro de lo que es el prime de la carrera. Por supuesto que es más fácil, mejor y más objetivo hacerlo después que un peleador está retirado. Bueno, esto que estoy dejando aquí es un bosquejo, una idea de los que son los criterios para establecer quién es el más grande de la historia. Pero los invito a que ustedes también dejen sus propios criterios y su top en los comentarios. BJ Penn is the real deal. He is a born fighter.
Veamos el resumen de los logros de BJ Penn solo en el peso ligero de UFC, ya que BJ Penn compitió en las divisiones de peso ligero, welter y mediano, y aunque capturó el cinturón del peso welter, su categoría natural y en donde alcanzó su más alto pico de rendimiento fue el peso ligero. BJ Penn debutó en la UFC el 4 de mayo del 2001. En ese año obtuvo 3 victorias consecutivas, todas por KO en el primer asalto. El 11 de enero del 2002 pelea por el título del peso ligero por primera vez. Pierde por decisión dividida. En ese 2002 obtiene 2 victorias consecutivas y el 28 de febrero del 2003 pelea por el título del peso ligero por segunda vez y consigue un empate. El 31 de enero del 2004, en el UFC 46, en su debut en el peso welter, ganó el campeonato de peso welter. Luego fue despojado del título cuando firmó por K1. A ver, ¿qué pasó? Después de 2 años peleando fuera de UFC, regresa a la promoción el 4 de marzo del 2006 en el UFC 58 para pelear con Georges St. Pierre en un combate eliminatorio para pelear por el título del peso welter. Perdió por decisión unánime. En su siguiente combate enfrentó a Matt Hughes por el título del peso welter el 23 de septiembre del 2006. Perdió por TKO en el tercer asalto en lo que fue la pelea de la noche. Luego de esta derrota regresa al peso ligero, obtiene una victoria sobre el ex campeón Jens Pulver, con quien Penn había perdido en su primer intento de capturar el título ligero 4 años antes. Lo somete en el segundo asalto. El 19 de enero del 2008 ganó el campeonato vacante del peso ligero de UFC con la sumisión de la noche. El 24 de mayo del 2008 lo defendió exitosamente. Luego de perder ante Georges St. Pierre por TKO por el título del peso welter en el UFC 94, BJ Penn hizo 2 defensas exitosas de su título ligero en las que finalizó a su oponente. El 10 de abril del 2010 en el UFC 112, BJ Penn pierde el título ante Frankie Edgar y nunca más lo recupera, por lo que podemos decir que hasta aquí llegó el prime de BJ Penn. Haciendo un resumen, BJ Penn estuvo en el tope de las 155 libras desde el 2001 hasta el 2010, con récord de 10 victorias, 2 derrotas, 1 empate. De esos 13 combates, 7 fueron peleas de título, tuvo 3 defensas del título exitosas y nunca perdió un combate en el que no estuviera el título en disputa. No hizo más combates en el peso ligero de UFC porque estuvo un par de años fuera de la promoción y realizó 4 combates en el peso welter, todos por campeonato. Fue campeón una vez y tuvo 3 derrotas. Hasta la fecha nadie ha tenido más defensas del título ligero. Está empatado con Khabib Nurmagomedov, que es uno de los 3 que está en el podio. Where BJ jumped out of the pool onto the deck of the pool. When fighters were looking to drop weight to gain an advantage, Khabib Nurmagomedov tiene récord de 29-0 en MMA, pero nos vamos a concentrar en su récord de UFC, que es de 13-0. Tuvo la misma cantidad de combates en el peso ligero de UFC que BJ Penn. De esos 13 combates, 4 fueron por el título. El primero cuando ganó el título frente a Al Iaquinta, ese fue un combate por el título vacante, y los otros 3 fueron las 3 defensas exitosas. La primera ante Conor McGregor, luego Dustin Poirier y finalmente Justin Gaethje. Se retiró invicto y con el cinturón de campeón. El último de esta terna es Charles Oliveira. El brasileño debutó en la UFC el 1 de agosto del 2010. Charles tiene un récord de UFC de 22 victorias, 9 derrotas y un no contest. Pero como dijimos desde el principio, vamos a centrarnos en su carrera en las 155 libras, en donde su récord es de 15 victorias, 5 derrotas y un no contest. Posee la mayor cantidad de victorias por sumisión en la historia de la división de peso ligero de UFC con 10. Tuvo una racha de 11 victorias consecutivas. Durante esa racha se hizo campeón del peso ligero cuando le ganó a Michael Chandler el 15 de mayo del 2021 en el UFC 262
en un combate por el título vacante. Luego lo defendió ante Dustin Poirier. En el siguiente combate perdió el título en la báscula. En la pelea le ganó a Justin Gaethje por sumisión en el primer asalto. Luego perdió con Islam Makhachev por el campeonato vacante del peso ligero. Así que tiene 3 combates por el título, 2 victorias cuando lo ganó ante Chandler y cuando lo defendió ante Poirier, una derrota cuando perdió con Islam Makhachev por el campeonato vacante del peso ligero. Habiendo visto el resumen de cada uno de estos 3 peleadores que normalmente colocan en el top 3 de los más grandes de la historia de UFC en el peso ligero, ¿cuál colocan ustedes de número 1? Por ahora yo coloco como número 1 a Khabib Nurmagomedov por el dominio. Para mí Khabib está por encima de BJ Penn como ligero, pero BJ Penn está por encima de Khabib en la general de todos los tiempos. Khabib Nurmagomedov es el único de los 3 que ha sido realmente dominante y tiene 3 defensas. En realidad, para mí cualquiera que alcance las 4 defensas en el peso ligero será el más grande de la historia. Como dije, para mí BJ Penn está por encima de Khabib en la general porque tiene victorias en peso ligero, welter y mediano. Tiene título en 2 divisiones. En su prime, sus derrotas en welter fueron solo por el título, además de los números que ya mencioné en el peso ligero. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.